Buenos días. Nada, en primer lugar me gustaría agradecer a la organización el haberme invitado para participar en esta jornada tan interesante. En esta charla voy a hablar de los restos de poda como una fuente de inóculo de hongos de la madera. No sé si no funciona el puntero. Parece que no. Bueno, continúo. Las enfermedades de la madera probablemente son uno de los principales problemas fitosanitarios a nivel mundial, principalmente debido a que no hay medidas de control eficaces contra estas enfermedades. En esta diapositiva voy a dar unos datos del impacto económico que generan las enfermedades de la madera en diferentes regiones vitivinícolas del mundo. Por ejemplo, en Australia se estima una pérdida de 1.500 kilos por hectárea en el 47% de la variedad Syrah por eutipiosis, generando un impacto de aproximadamente $2.800 australianos por hectárea. En el caso de California, estas dos enfermedades, Boitresferia y eutipiosis, generan un impacto de aproximadamente 260 millones de dólares americanos al año. En Francia, por ejemplo, se ha estimado que hasta el 12% del viñedo está atacado o está afectado por la enfermedad de la yesca, causando un impacto de 1 billón de euros al año. Recientemente hemos estimado mediante un modelo matemático el coste que genera la replantación del 1% de plantas cultivar tempranillo afectados por enfermedades de la madera en La Rioja. Este coste asciende en esta comunidad a 7,16 millones de euros al año, sin contar las pérdidas en producción de vino hasta pleno rendimiento. Las enfermedades de la madera están causadas por hongos que provocan una degradación interna de la madera y esto conlleva en un plazo de tiempo indeterminado la seca de pulgares y brazos e incluso la muerte de la planta entera. En esta diapositiva se pueden observar las tres enfermedades más importantes en viñedo adulto, como son el decaimiento por botrosferia, la yesca y la eutipiosis. Básicamente estos hongos penetran por las heridas de poda y provocan síntomas como por ejemplo en el decaimiento por botrosferia, una seca de pulgares y brazos, en la yesca una decoloración internervial de las hojas y en el caso de la eutipiosis entrenudos, córteos, clorosis, etcétera. Para poder identificar las prácticas culturales que nos pueden ayudar al control de estas enfermedades es necesario conocer su epidemiología, es decir, el ciclo de vida de estos patógenos. De los restos de poda y de la madera infectada muerta de estas plantas con síntomas de enfermedades de la madera, estos hongos son capaces de desarrollar en condiciones desfavorables cuerpos de resistencia. Son estructuras de resistencia que les permiten sobrevivir durante estos meses invernales. Luego, en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, estos cuerpos de resistencia emiten unas esporas que son dispersadas mediante lluvia, artrópodos y viento, llegan a una herida susceptible, una herida de poda susceptible, colonizan el sistema vascular y provocan los síntomas internos y al cabo de varios meses o en un plazo indeterminado los síntomas externos que he explicado anteriormente. Por tanto, una de las maneras para intentar detener lo que es el ciclo de vida de estas enfermedades sería eliminar los restos de poda o la madera infectada muerta que queda en estas plantas. ¿Y cómo podríamos realizar estas prácticas? Desde el punto de vista fitopatológico, en estudios recientes se ha observado que los restos de poda son una fuente de inóculo de hongos de la madera. Por ejemplo, en este estudio realizado en Cataluña, estos investigadores lo que observaron es que dejando los restos de poda hasta 42 meses en el viñedo, los hongos eran capaces de producir cuerpos de resistencia y emitir esporas viables, es decir, 42 meses después de dejar estos restos de poda en el viñedo. Por tanto, ¿cómo podemos eliminar estos restos de poda o la madera infectada muerta? Existen diferentes prácticas. Desde el punto de vista fitopatológico, probablemente la quema sería el método más eficaz, pero como ya se ha comentado, puede provocar pues, algún tipo, generar problemas medioambientales, riesgo de incendios, etcétera. Otra de las prácticas comúnmente llevadas a cabo por los viticultores es el mulching o acolchado, es decir, picado o triturado de los restos de poda y dejado sobre el terreno, o incluso también una práctica muy común, como ahora veremos, es el triturado y enterrado de estos restos de poda en el viñedo.
Sin embargo, si observamos lo que es el tamaño tanto de los cuerpos fructíferos como de las esporas de estos hongos de la madera, estamos hablando de un tamaño de cuerpos fructíferos de medio milímetro o incluso 10 micrómetros en el caso de las esporas. Por tanto, creo que sería muy conveniente en un futuro evaluar si estas prácticas de mulching acolchado o el triturado y enterrado son eficaces para eliminar o para minimizar el impacto de las enfermedades de la madera en viñedos. Esta investigación todavía no se ha llevado a cabo en ninguna región vitivinícola del mundo. Otra de las prácticas muy interesantes es el compostaje, que ya se ha comentado en las charlas anteriores. En este sentido, en un estudio realizado por el grupo de Pascal Leconte en el INRAE, en Burdeos, demostraron que el compostaje era una práctica muy eficaz para eliminar los hongos de la madera, incidencia de hongos de la madera. Por ejemplo, lo que realizaron en este estudio es mezclar restos de poda con estiércol de oveja y hojarasca y observaron durante 2 años que con temperaturas que alcanzaban incluso los 65 grados, eliminaban casi al 0% la incidencia de un amplio rango de hongos de la madera. Por tanto, sería una práctica muy interesante para minimizar el impacto de estas patologías. Bien, con el objetivo de ahondar en la percepción de que las prácticas culturales, como ya hemos observado, tienen una influencia significativa y eficaz contra la incidencia de enfermedades de la madera, desde el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino hemos desarrollado una encuesta vía Google Forms, también por teléfono y mediante entrevistas personales, con el objetivo de incrementar nuestro conocimiento sobre las enfermedades de la madera y también conocer un poco las prácticas culturales que llevan a cabo viticultores y técnicos en las regiones vitivinícolas de España. Esta encuesta se ha difundido a través de los servicios de sanidad vegetal, la plataforma tecnológica del vino, la Organización Internacional de la Vid y el Vino y mediante asociaciones y agrupaciones regionales como Arprovi o Asaja aquí en La Rioja. También se ha difundido mediante redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter y LinkedIn. Esta encuesta consta de diferentes preguntas divididas en 5 apartados y uno de ellos precisamente es el que preguntamos sobre las fuentes de inóculo de hongos de la madera. Por ejemplo, esta encuesta se lanzó hace 2 semanas y hemos recibido ya 583 respuestas. Vamos a dejar esta encuesta hasta fin de año y pues pretendemos obtener un número muy importante de datos que nos permitan pues sacar conclusiones muy interesantes sobre esta temática y especialmente sobre los restos de poda. Una de las primeras preguntas que realizamos sobre este apartado 3 de fuentes de inóculo era si evitaba usted, en este caso el técnico y el viticultor, agrupar los restos de poda junto al viñedo. En este caso, aproximadamente el 70% evitaba agrupar estos restos de poda junto al viñedo. Otra de las preguntas clave que realizamos era el tema de la quema de madera muerta y de restos de poda. El 55% de los encuestados hasta el momento ha respondido que sí, que quema los restos de poda o madera muerta en el viñedo, 40% que no y el 5% considera que no está autorizado en su región vitivinícola. Otra de las preguntas interesantes es que si el viticultor o en este caso el técnico lleva a cabo una reutilización de los restos de poda en su explotación y pues de momento los resultados al 50%, tanto afirmativa como negativamente. Y en el caso de que hayan contestado afirmativamente, la pregunta que sugeríamos era que especificaran en concreto qué tipo de reutilización establecían. Y hasta el momento el 48% tritura y entierra lo que son los restos de poda, el 40% deja estos restos de poda sobre el terreno pero previamente triturados, tan solo el 6,6% los deja directamente en el terreno. El tema del compost, como hemos observado, muy eficaz para eliminar los hongos de la madera, tan solo el 3% y el 1,7% pues, se dedica a la producción de biomasa. Por tanto, repito que creo que tendremos una visión general muy interesante al final de la recopilación de estos datos y que espero que sea para antes de final de año. Y hasta aquí mi presentación sobre el papel